Buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia Maranata e iglesias amigas. Damos gracias a Dios por un año que se fue y por otro que comienza. Hoy, siendo 3 de enero del 2021, hemos preparado la segunda parte de Sanidad Interior, la cual muchos de la iglesia necesitan, y espero que Dios hable sus corazones y pueda sanarlos. Vamos a orar para poder escuchar la palabra de Dios y poderla también entender, discernir y escudriñar. Bendito Padre Celestial, gracias por este año que terminó, un año muy difícil. Sin embargo, tú has estado con tu pueblo, tú has estado protegiéndonos, has estado cuidando de nosotros, proveyéndonos. Y Señor, nunca ha faltado el pan de cada día, Señor, ni tu pan espiritual, que a vida eterna permanece. Gracias, Señor, y comenzamos un nuevo año. Bendecimos a todo el cuerpo de Cristo en forma universal y queremos que tú nos hables esta mañana y, Señor, puedas también sanar nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, prepara nuestros corazones, abre nuestros ojos y oídos para poder escuchar tu palabra y alimentanos con ella, sabiendo que tu palabra es vida. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos la segunda parte de lo que se llama Sanidad Interior. Y vamos a ver un breve resumen de lo que vimos la vez pasada. Comentamos que el cuerpo de Cristo sufre mucho por las heridas producidas por el enemigo desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que le conocemos a Él. Por ejemplo, cuando hay un matrimonio disfuncional y el niño vive en un ambiente hostil, crecerá con muchas heridas en su alma porque el padre que no se realizó en su vida está frustrado y descarga sobre la mamá y el niño todas sus frustraciones. Les herirá, incluso les golpeará y dañará sus vidas emocional y psicológicamente. Las personas heridas tienen dificultad para formar parte del cuerpo de Cristo. Esas heridas que tienen en su corazón, en su alma, esos recuerdos del pasado, les mantienen divididos, les mantienen con desconfianza, con falta de amor, y el miedo los separa de los demás. También vimos lo que son el concepto y las definiciones de lo que es sanidad interior, y vamos nuevamente a comentarlas porque es importante que sepan a qué nos estamos refiriendo. No es la sanidad del cuerpo, es sanidad del interior, del alma. Y una de las definiciones es que es el proceso de renovación del alma, de la mente y del corazón de una persona. Lo libera de su pasado, ya que el pasado le trae regresiones, y también le libera de los recuerdos dolorosos, le trae paz interior, le permite restaurar su vida presente de acuerdo a la voluntad y a los planes de Dios para su vida. El segundo concepto es que abarca la curación de las emociones, los pensamientos, los sentimientos dañinos que traen depresión, ansiedad, angustia y falta de paz, debido a recuerdos dolorosos no sanados que distorsionan su manera de pensar y de actuar. El tercer concepto que vimos fue que en la sanidad interior, a diferencia de la liberación, la participación activa, la decisión y la perseverancia de la persona que está siendo ministrada son muy indispensables, ya que se requiere de un tiempo no definido donde trabaja el Espíritu Santo guiando, redarguyendo y revelando la verdad que te hace libre. Como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El cuarto concepto es que este es un proceso paulatino de quitar las espinas que hay en el alma de esa persona y sembrar en los pensamientos del individuo la palabra de Dios, y en el corazón de la persona el amor perfecto de Dios. Aquí, en síntesis, la palabra de Dios es para la mente enferma y el amor de Dios para el corazón herido.
También vimos acerca de los propósitos de la sanidad interior, que son dos grandes propósitos de la sanidad interior, que es embellecimiento de la novia de la iglesia, ¿sí? Le va a dar sanidad, santidad y preparación de la iglesia para la venida de su novio, que es Jesucristo. Y el segundo propósito es la unificación del cuerpo de Cristo, es la unidad de los miembros de la iglesia. Ya que la palabra dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios salvación y vida eterna. Entonces estos dos propósitos, embellecimiento de la novia, de la iglesia, y la unificación del cuerpo de Cristo, son los propósitos importantes y primordiales de la sanidad interior. La sanidad interior es el primer paso para iniciar también la liberación, para quitar los derechos legales al enemigo de nuestras almas que tiene de cada persona. Un derecho legal es el permiso que la persona le otorga para vivir incluso dentro de su cuerpo y atormentarla, porque muchas veces la persona no quiere perdonar a su prójimo, y esa falta de perdón le da al enemigo el derecho de estar perturbándolo. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, pues tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Entonces ahí le da un derecho legal al enemigo de estarlo perturbando. No podemos echar a los invitados fuera de la casa, sabiendo que la casa es tu cuerpo y los invitados son los demonios que pueden poseer a una persona que necesita liberación. No podemos echar a los invitados fuera de tu cuerpo si una persona no ha sido ministrada en sanidad interior. No puede ser ministrada adecuadamente en liberación. Hallamos mucha dificultad para liberarles. Y hay personas que han querido ser liberadas y no han podido ser liberadas del todo. Precisamente por eso. Porque no podemos echar a esos huestes o a esos demonios fuera del cuerpo de esa persona, porque no ha sido ministrada en sanidad interior primero. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces en 1 Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Note el orden que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pone al espíritu en primer lugar, en segundo lugar al alma y en tercero al cuerpo. ¿Sí? Eso es cuando estamos en Cristo. Pero cuando la persona no tiene a Cristo, no ha tenido en verdad la oportunidad de aceptarlo y ser salvo, entonces él es primeramente cuerpo, mente y espíritu. Y vemos que la gente pues quiere satisfacer su cuerpo y no lo logra satisfacer. También quiere satisfacer su mente, ¿verdad? Que está también en el área del alma, no lo puede satisfacer. Y al último deja el espíritu. Y Dios cambia las prioridades. Cuando venimos a Cristo, Dios cambia las prioridades. Cuando la persona inconversa deja el último el espíritu, es más, lo deja sin alimentarlo. Entonces, cuando Dios cambia las cosas y la prioridad es el espíritu, entonces es primero el espíritu, después el alma, después el cuerpo. Y Dios alimenta primero el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Sí? Es bien importante ese orden en que Dios establece en esta parte de la Biblia. Y vamos, como estamos hablando de sanidad del alma, y más adelante vamos a hablar de sanidad integral, el alma viene del griego psique, que da origen a la palabra psiquis, y que de esa palabra se toma, ¿verdad?, la palabra psicología, que es estudio de la mente o del alma. Podemos representar estas tres partes del ser humano de la siguiente manera. El espíritu humano es primero, segundo es el alma o la psiquis, y en tercer lugar el cuerpo. En la iglesia se enseña que Cristo vino para perdonar nuestros pecados y sanarnos, y que es la base de nuestra salvación. Él entra a nuestras vidas, nos limpia de nuestros pecados, nos hace sus hijos y nos da de su salvación. Y dentro de la salvación está incluida la sanidad. Hay personas que son sanadas en el momento en que reciben a Cristo, son sanadas también de
de su alma en el acto, en ese momento en que reciben a Cristo. Sin embargo, otras veces requiere de más tiempo y requiere de ayuda y consejería del pastor para que pueda ministrar a esa persona que tiene problemas en su alma, en su interior, y que necesita ser sanada y libre para que pueda incorporarse al cuerpo de Cristo y mantenerse en unidad. La palabra sozo en griego quiere decir salvar y sanar. Y eso es lo que Dios quiere hacer cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es que somos salvos, y también quiere sanarnos, y muchas personas son sanadas en el acto que reciben a Cristo. Por ejemplo, hemos visto que algunas personas que estuvieron asociados a las drogas, a la drogadicción, y en un acto de desesperación llegan a acudir a la iglesia y aceptan a Cristo, resulta que los postreros días la persona deja de tomar, si es adicto al alcohol, o deja de drogarse, y no se explica a la persona por qué ni cómo sanó. Él simplemente aceptó a Cristo y dejó automáticamente las drogas. Esa es una sanidad interior. No existe diferencia entre las dos palabras, entre salvar y sanar. Cristo no vino solamente para salvarnos de nuestros pecados, sino también para sanarnos, y sanarnos en una forma completa. Ambos elementos, la salvación y la sanidad, son parte de un mismo proceso único, completo, que viene en el paquete de la salvación. El área psicológica es una parte importante de nuestra naturaleza humana. Sin embargo, casi nunca se habla en nuestras iglesias acerca de la sanidad que esta área requiere, la psiquis o el alma. En Santiago 5:16 dice que se nos enseña que para que esto ocurra se requiere de confesar nuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seamos sanados en Cristo Jesús. Y vamos a ver qué dice esa palabra en Santiago 5:16. Vamos a verlo desde lo que respecta en el Nuevo Testamento. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces vemos ahí que Dios quiere, ¿verdad?, sanar nuestro interior, y a veces se requiere, ¿verdad?, de declarar, ¿verdad?, la cosa por la cual está la persona batallando, y tiene que confesar su pecado o su ofensa a Dios o a su prójimo para que sean sanados y borrados, ¿verdad?, sus recuerdos, y borrados sus angustias que les mantienen cautivos. Entonces es bien importante la sanidad de la psiquis o el alma, o lo que llamamos sanidad interior. En la sanidad física la Biblia nos habla también de ella. Y en mismo Santiago 5:14 al 15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice que si alguien hay enfermo dentro de la iglesia, en la congregación, que llamen a las personas que han sido preparadas en el área espiritual para poder orar por los enfermos, y les unjan con aceite representativo del Espíritu Santo, y dice que la oración de fe salvará al enfermo, ¿sí? Pues una persona que esté enferma del cuerpo, enferma de la mente o del alma, dice: y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Gloria a Dios, ¿verdad?, que Dios trae sanidad tanto física como al alma cuando son ungidos, y que los ancianos puedan orar por la gente que está en necesidad de algún problema de salud. La sanidad integral, como habíamos visto, ahora es como consecuencia de todo lo anterior. Tenemos que la sanidad
integral es la sanidad del espíritu, la sanidad del alma o de la psiquis y la sanidad del cuerpo. Y vamos a ver cómo es ese proceso. En la sanidad del espíritu, al confesar nuestros pecados, Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y dice que por su llaga hemos sido nosotros sanados, curados. En la sanidad de la psiquis, al confesar nuestras faltas a Cristo, que llevó nuestros dolores en la cruz y todas nuestras debilidades, nuestros dolores internos o emocionales, son puestos en la cruz del Calvario, y Dios dice que son sanados también. No nada más el perdonar los pecados, sino también nuestro interior es sanado. Todas nuestras emociones y sentimientos son sanadas. La psiquis es sanada cuando llevamos esas culpas y esos pecados a Cristo. Y lo dice Isaías 53. Sanidad del cuerpo es al llamar a los ancianos y estos les ungen con aceite. Cristo lleva también sus enfermedades a la cruz y también el cuerpo es sanado. Hemos visto sanidades tremendas en la iglesia, desde sanidad de un simple dolor de cabeza o una gripa hasta sanidades como hepatitis C, como cáncer, como leucemias y otras enfermedades muy fuertes que Dios puede sanar y tiene poder para sanar. Es importante recalcar que cada uno de los procesos de sanidad se lleva a cabo por medio de la oración, y ha de ser el instrumento determinante en el desarrollo de este suceso y en el ministerio. Una vez estábamos orando por una persona y esa persona dice que sintió como si su cabeza se le abriera y saliera algo de su cabeza hacia afuera, y dice que automáticamente fue sanado de su problema de salud. Tenía un problema muy importante en su hígado y Dios le sanó. Entonces Dios usa muchas maneras para sanar tanto al cuerpo como al alma. Vamos a ver que el espíritu, esto es bien importante que lo conozcamos porque nunca se ha hablado de estas cosas. El espíritu comprende 3 áreas, que es la conciencia, la intuición y la comunión o adoración a Dios. Entonces, la conciencia es el órgano o el área que discierne entre lo bueno y lo malo, o entre lo correcto y lo incorrecto. No lo hace por el conocimiento almacenado en la mente, por todo lo que ha vivido esa persona y le han educado en su casa. No lo hace por el conocimiento, sino que es un espontáneo juicio directo. El Espíritu Santo actúa en nuestra conciencia para redarguirnos y decirnos dónde estamos mal, para poder pedir perdón al Señor y poder recibir ese perdón y esa sanidad a nuestras vidas. Se le enseña a temprana edad al niño lo que debe o lo que no debe de hacer. Y según lo que los niños ven y experimentan con sus padres, que son el ejemplo a seguir, son esas personas en la adolescencia y en la juventud, son semejantes a la actitud y la conducta de sus padres. Entonces, esa persona, si no fue enseñada adecuadamente, se fue enseñada mal, entonces sus hijos pues van a tener la misma actitud y la misma dirección que los hijos. Por ejemplo, si el padre se casó varias veces, o si el padre robaba o hacía cosas indebidas, el hijo lo va a ver y lo va a aprender. Y cuando llegue a Cristo, esta persona no va a discernir cuando haga algún acto indebido, pues si su padre lo hizo y él también lo hizo, él piensa que es normal. Y se le tiene que reeducar a la persona que llega a los pies de Cristo, se le tiene que educar con la palabra de Dios, a reeducar, para que sepa lo que la palabra de Dios dice, lo que está bien, lo que está mal. Y esa palabra de Dios, tomada por el Espíritu Santo,
va a entrar al corazón y a la mente de esa persona para enseñarle lo que es verdad y lo que tiene que dejar y lo que no es adecuado para su vida, para que sea una persona que esté libre de todo mal y que pueda ser una persona que pueda vivir una vida santa y agradable a Dios. Debemos de permanecer abiertos a la acción de Dios y de su palabra para enseñarnos cómo vivir. La Biblia nos enseña cómo vivir, cómo actuar, cómo perseverar, cómo atender cada cosa, porque la palabra de Dios es vida y también la palabra de Dios es luz y nos enseña a caminar bien en las cosas de Dios. Por eso cuando una persona en su casa no fue reeducada, no fue educada adecuadamente, pues cuando llegan a Cristo tenemos que reeducarlos de acuerdo a la palabra de Dios y que el Espíritu Santo se encarga, ¿verdad? A través de una manera espontánea le enseña en su mente, en su conciencia. El Espíritu Santo usa la conciencia de esa persona y toma la palabra de Dios para decirle dónde está su problema, dónde está su error, en que esa persona pueda volver, dar una vuelta de 180 grados hacia la dirección que va y que venga Cristo y que Cristo le perdone, Cristo le limpia y Cristo le sana. Entonces es bien importante la conciencia del ser humano. Vamos a narrar un ejemplo acerca de cómo el Espíritu Santo empieza a influir en la conciencia del hombre para redarguirle y mostrarle dónde está mal para que pueda enderezar su camino a la persona. Un ejemplo es, hay una persona que estaba desahuciada por los médicos y se le había reventado su apéndice dentro de su vientre. Le tuvieron que abrir y le tuvieron que limpiar todo el tremendo desorden que había en su abdomen por la ruptura de ese apéndice. Y la persona le tuvieron que hacer varias intervenciones quirúrgicas y la persona estaba desahuciada por los médicos. Vino una persona, oró por ella y Dios le mostró que esa persona iba a levantarse para poder en 3 días estar en un cuarto normal y no en terapia intensiva donde estaba, y que iba a recibir a Cristo. Esa persona a los 3 días recibió a Cristo, salió del hospital sano y posteriormente llegó el momento en que él tenía que ir a un municipio de la ciudad donde él vivía, porque se celebraba el santo de ese lugar, y él era encargado de cargar ese ídolo. Y el papá le dijo a esa persona: te toca nuevamente levantar ese santo o ese ídolo y llevarlo por todo el municipio caminando y luego devolverlo al templo católico. Y el Espíritu Santo tomó una palabra y empezó a obrar en la conciencia de ese joven, y él dijo: no lo puedo hacer, papá, si quieres hazlo tú, pero yo no vuelvo a levantar un ídolo porque yo sé que eso le desagrada a Dios. Eso no se lo dijo ni el pastor, no se lo dijo su mamá ni su papá. El Espíritu Santo le mostró que lo que él estaba haciendo y el problema por el cual tuvo ese problema de salud es porque él estaba haciendo cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios bien, y le entró un temor a esa persona porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, le mostró en su conciencia que si él volvía a hacer eso, una cosa peor le podía suceder, y no volvió a levantar ese ídolo y no volvió, ¿verdad?, a estar haciendo ese tipo de procesos para lo que llamamos adorar, ¿verdad?, a ese ídolo, que es una cosa que le agrada a Dios. Entonces aquí vemos cómo el Espíritu Santo entra, ¿verdad?, en la conciencia y toma la palabra y le habla a la conciencia de esa persona
Y esa persona, en una manera espontánea y directa, actúa y dice, no más, porque temo a Dios y no quiero que me pase una cosa peor. Entonces, esa es la manera como se influye en la conciencia con la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo obra a ese nivel para enderezar nuestras vidas y corregirlas. Otra cosa muy importante dentro de lo que llamamos el área espiritual o el espíritu del hombre es lo que llamamos la intuición. La intuición es el órgano o el área sensitiva del espíritu humano, muy diferente del sentido físico y del sentido anímico. Las revelaciones de Dios y todos los movimientos del Espíritu Santo son perceptibles para el creyente a través de la intuición. ¿Cómo es esto? La intuición es una área dentro del ser humano, es un órgano, un área muy sensitiva del espíritu humano, ¿verdad? Donde Dios, el Espíritu Santo, revela a esa persona, ¿sí?, una cosa que está sucediendo o que va a suceder y que le muestra cómo cuidarse y protegerse. Por ejemplo, estábamos en la iglesia adorando, estábamos en el proceso de alabanza y adoración y cuando empezamos a adorar en el Espíritu, Dios le dijo al pastor, su servidor, le dijo, va a haber algo viene en esta iglesia que va a querer interrumpir el culto y tienes que estar preparado. Entonces, no fue la voz del Espíritu Santo, no fue, ¿verdad?, una visión, fue algo que llegó a la intuición del interior del espíritu del pastor, que tenía toda la seguridad que algo iba a pasar. Entonces se le dio indicaciones a 3 líderes de alto rango en la iglesia que estuvieran preparados, y cuando estábamos en el tiempo de la predicación, una persona entró, se sentó en la primera fila de la iglesia y empezó a interrumpir la predicación. A la tercera vez que interrumpió, las personas que estaban encargadas, líderes, hablaron con él y lo hicieron ir hacia un área para poder hablar con él. Esa persona no volvió a la iglesia, se salió porque no estaba en sus cabales, una persona que estaba intoxicada alcohólicamente y que tenía una tremenda rebeldía con Dios y que quiso manifestarla ahí dentro del culto, dentro de la predicación, y tuvimos que poner orden para que no interrumpiera y no distrajera a todas las personas que ese día fueron ministradas y sanadas, gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos cómo la intuición es bien importante en el ser humano, en la persona, donde el Espíritu Santo habla a esa área de la intuición y le muestra lo que puede suceder o lo que Dios no quiere que suceda. Le puede advertir de situaciones difíciles que pueden presentarse. En una ocasión también estábamos viajando por carretera hacia un lugar que se llama Puerto Vallarta y estábamos empezando a entrar a todas las curvas que se tienen que pasar antes de llegar a Puerto Vallarta. Son como media hora de puras curvas y empezó a llover abundantemente, y entró también dentro de mi intuición algo que me hizo detenerme y me orillé sin entrar a todas las curvas hasta que Dios me diera el sí de poder continuar. Pasando media hora, Dios, el Espíritu Santo, mostró a mi intuición, a mi interior, que ya podíamos proseguir ya, y adelante en ese trayecto lleno de curvas. Habíamos visto que había muchos accidentes donde árboles, por la tremenda lluvia y el viento, se habían caído incluso sobre algunos autos, dañando a las personas, porque estaban también ahí los socorristas de la Cruz Roja,
ayudando a esas personas que fueron lastimadas por la caída de sus árboles. Entonces vemos cómo el Espíritu nos advierte en la intuición del hombre en esa área que se llama intuición, advirtiéndonos del peligro que podamos correr en algún momento de nuestras vidas. Esa área de la intuición es bien importante. Y ahí, en esa área de la intuición, es donde Dios revela al ser humano, ¿verdad?, cosas perceptibles para el creyente de que pueda ponerse alerta de algún peligro que pueda encontrar. En consecuencia, un creyente debe tomar en cuenta estos dos elementos: la voz de la conciencia, que viene siendo la palabra de Dios, que entra en nuestra conciencia, y la enseñanza de la intuición, que también es la advertencia que el Espíritu Santo da a nuestra área de la intuición para advertirnos de cosas o peligros. La tercera área del Espíritu es la comunión o adoración. Una persona no puede adorar y alabar a Dios si no tiene el Espíritu de Dios dentro, porque nadie puede llamar Señor si no es a través del Espíritu Santo. Y esto es bien importante porque esta comunión o adoración, esta área del alma o del Espíritu, es el área encargada, ¿verdad?, del alma para adorar a Dios. No podemos percibir a Dios con nuestros pensamientos, sentimientos, emociones e intenciones, porque únicamente lo que podemos conocer directamente es a través de nuestro espíritu. Podemos conocer las cosas de Dios, las cosas espirituales que Dios habla a nuestro espíritu. Por medio del Espíritu Santo nos habla, nos dice cuándo alabar, cuándo adorar, cuándo levantar las manos, ¿verdad?, cuándo se debe de aplaudir o cuándo se debe de inclinar a Él y doblar nuestras rodillas ante la presencia del Espíritu de Dios, ante la presencia de Dios en ese momento. Y es el único que nos puede hablar a nuestro espíritu, el Espíritu Santo, para poder adorar y entrar en una comunión íntima con Dios. Nuestra adoración a Dios y las comunicaciones de Dios con nosotros se lleva a cabo a través de nuestro espíritu con el hombre interior, no en el alma ni en el hombre exterior. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu para enseñarnos a adorar a Dios y tener comunión con Él. Conclusiones de esta de sanidad interior que hemos visto. Número 1, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y Jesucristo vino a destruir las obras del enemigo. El propósito principal de la sanidad interior es que el cuerpo de Cristo sea embellecido, sea santificado, sea preparar a la novia para el regreso del novio, que es Jesucristo. Y el segundo propósito primordial de la sanidad interior es la unidad del cuerpo de Cristo. A medida que el cuerpo se va uniendo, la plenitud de Cristo va a surgir a través de cada miembro. Todas las personas necesitamos sanidad interior, porque todas las personas han sido heridas o fuimos heridas en algún momento de nuestra vida, en la niñez, o en la pubertad, o en la adolescencia, en la juventud, incluso en la madurez, fueron heridos. Y la mayoría de las veces es debido a los recuerdos dolorosos del pasado, no resueltos y vividos en el núcleo familiar. La gran mayoría de los problemas emocionales, los problemas en el alma, es en el núcleo familiar, cuando el núcleo familiar no funciona adecuadamente, cuando los padres no tienen los roles debidos y no hacen de los hijos, ¿verdad?, un ejemplo positivo a seguir. Ahí es donde el área del alma es dañada, es herida, incluso es marcada cuando el padre, en una forma enojada y grosera, al maltratar psicológicamente al hijo, le dice que es un bueno para nada y que nunca tendrá éxito en su vida. Esa persona con esa marca caminará mucho tiempo en su vida hasta que Cristo entre en su vida y pueda sanarle interiormente y pueda ser libre de esa
misma mala palabra o maldición que el propio Padre marcó al alma del Hijo. Por último, Mateo 11, 28 y 29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí Dios habla que hay muchas personas que tienen que venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque están cansados, están con una carga muy fuerte que no pueden llevar y que necesitan dejar esa carga, esa pesada carga a los pies de Cristo para ser libres y ser sanados, y que ellos ya puedan descansar de esa pesada carga que han llevado por años en su vida. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esto que nos has enseñado, y sabemos que la sanidad interior abarca muchas otras cosas, pero esto es lo más básico que podemos comentarles en este momento a la apreciada y bendecida congregación Maranata. Y te pedimos que todas las personas que necesitan sanidad interior, Señor, puedan poder entender que Dios quiere sanarles y hacerles libres, para que no puedan separarse del cuerpo de Cristo, sino se mantengan en unidad y de alguna manera puedan prepararse para ser embellecidos y estar en unidad para la venida de nuestro apreciado Jesucristo en esta segunda venida, Señor, que está cercana, Señor, y que las señales se muestran en todo el universo, que tú estás, Señor, acercando a la iglesia y preparándola, embelleciéndola sin mácula, ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, para que esté preparada y con sus lámparas encendidas para la venida del novio. Y Dios, en el nombre de Cristo, pedimos que todas las personas que necesiten sanidad, tú les hables, les muestres, les enseñes, y que esas personas sean dirigidas a los pastores, Señor, para que puedan ser libres de esa carga, de ese problema que tienen en su interior. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú les muestres, que tú les enseñes en su conciencia, en su intuición o en su comunión contigo, les muestres la necesidad primordial de sanidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y Señor, así como dice tu palabra en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tú empiezas por el alma, Señor, y luego sigues con el cuerpo, con la mente, con el espíritu, Señor, y con las finanzas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que sea conforme a tu palabra. Bendice, Señor, a esta congregación Maranata Mazatlán AR, que pueda continuar, Señor, con todas las cosas para este año 2021, y que Dios, un día volveremos a estar reunidos en una forma presencial para alabar y bendecir tu nombre en este año, Señor, y esperemos que sea pronto, porque tú tienes, Señor, preparadas muchas cosas nuevas para tu iglesia, Señor. Bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, y esperamos en tu pronta, Señor, y rápida restauración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y bendecimos a cada miembro y cada familia representada de la iglesia Maranata Mazatlán. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Y toda la gloria y la honra sean para ti. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga.